En primer lugar, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Casa América y muchas gracias por acompañarnos esta noche con motivo de esta nueva sesión del ciclo Miradas Cruzadas Arquitectura Iberoamericana, en que contamos con la presencia del arquitecto chileno Andrés Vail y del también arquitecto español, en este caso Carlos Rubio, que van a conversar esta tarde. Quería, en este sentido, agradecer al programa PICE de Acción Cultural Española y a su director de programación, Jorge Sobredo, que no ha podido acompañarnos, por el apoyo que han prestado a este ciclo. Esta es la tercera sesión que organizamos conjuntamente con el programa PICE. Es un programa de movilidad de visitantes que apoya, como les digo, este ciclo. Y, por supuesto, a la Fundación PECSA, la figura de su presidente, Ignacio Aracil, que ha estado con nosotros hace un momentito, pero que por razones de agenda ha tenido que irse. La Fundación PECSA es en gran medida el motor de este ciclo. Nos acompañan desde su inicio, hace ya casi 2 años, un poquito más de 2 años, y en este sentido nos sentimos muy agradecidos porque hayan podido contribuir una vez más para ofrecerles un nuevo conversatorio, una nueva sesión, que sería la 13ª sesión de este ciclo Arquitectura Iberoamericana, Miradas Cruzadas Arquitectura Iberoamericana. Este ciclo tiene esencialmente 2 objetivos. Por un lado, acercar al público madrileño, en este caso, la actualidad de la arquitectura iberoamericana. Por ello, contamos normalmente con la presencia de destacados arquitectos de renombre, tanto de aquel lado como de este lado del Atlántico. Y, por otro lado, también queremos con este ciclo fomentar precisamente el intercambio entre estos arquitectos, de ahí la metáfora de las miradas cruzadas, que además tiene un componente estético, y más allá del componente estético tiene, por supuesto, detrás toda una reflexión conceptual sobre lo que es la actualidad de la arquitectura iberoamericana. Por aquí han pasado arquitectos muy renombrados, desde luego los 2 que tenemos hoy aquí en esta sala. Permítame recordarle muy rápidamente el caso de Tatiana Bilbao, de Giancarlo Massanti, de Santiago Espinoza Carvajal, de Mateus Conde Seco Ferreira, de Sebastián Irarrázaval, que estuvo aquí hace bien poquito, o de Ángela García de Paredes e Ignacio Pedrosa, ambos comisarios de la última Bienal Iberoamericana de Sao Paulo. Quería muy rápidamente leerles unas breves notas del currículum de estos 2 arquitectos. Andrés Vail es arquitecto, diseñador, desarrollador de proyectos, académico y teórico del fenómeno de la arquitectura. Estudió arquitectura en la Universidad de Chile, donde se tituló en 1985. Desde el año 1993 ejerce en Santiago de Chile, primero como colaborador de la Oficina de Arquitectura SENARC del grupo SENCORP y desde el año pasado como director del Centro de Proyectos Externos de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Como profesor universitario ejerce desde 1994 en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, donde enseña epistemología y diseño arquitectónico. En 2008 comenzó una investigación sistemática del fenómeno de la identidad nacional, utilizando los encargos académicos de los estudiantes como medio y la arquitectura construida como evidencia. Fue director, entre otras muchas funciones, de la revista CEA, Ciudad y Arquitectura, publicación oficial del Colegio de Arquitectos de Chile entre el año 2003 y 2006, que pone de manifiesto el reconocimiento por parte del gremio a su labor. Carlos Rubio, arquitecto español, titulado por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, donde fue profesor asociado del Departamento de Proyectos entre el año 78 y 2004, toda una carrera vinculada a la enseñanza, y actualmente es miembro de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Además, entre sus trabajos cabe destacar, por ejemplo, la Torre PricewaterhouseCoopers, la Torre Isla Chamartín, el Parque Madrid-Río o las ordenaciones de los ámbitos MAU Calderón, antigua fábrica Clesa o Metro Ventas, todas ellas aquí en la ciudad de Madrid. Recientemente ha ganado, junto con el estudio Foster & Partners, el concurso para la rehabilitación del Salón de Reinos en el marco de ampliación del Museo del Prado. En fin, unas breves notas sobre su trayectoria profesional que ponen de manifiesto la relevancia de nuestros 2 invitados, y en este sentido quería agradecerles su presencia y darles la palabra para que nos cuenten, reflexionen un poquito sobre cómo está la arquitectura iberoamericana y en particular el caso de Chile. Muchas gracias. Gracias. Tú mismo. Okay. Bueno,
Muy buenas noches. Les agradezco a todos los que han llegado hasta acá, su interés. En este caso quisiera presentar algo de lo que es mi visión de la arquitectura, la que se ha nutrido tanto del ejercicio práctico profesional como de mi experiencia académica y fundamentalmente también de una experiencia académica en Europa entre el año 86 y el 92, académica y profesional, que me sirvió de contrapunto para ver lo que ha sido mi formación académica y lo que es, digamos, la experiencia de la arquitectura en Chile. Esa visión yo la he llamado una visión fenomenológica, que no sé si es el término apropiado, porque la fenomenología viene generalmente de la filosofía, es un término bastante manoseado, pero no se me ha ocurrido otro mejor. La presentación la quiero estructurar en 4 partes. Lo primero, un poco explicar qué es lo que entiendo por lo fenomenológico, básicamente como una contrapartida a lo disciplinar, que es, por así decirlo, la manera como habitualmente entendemos la arquitectura como una disciplina. Después voy a presentar algo de lo que ha sido mi trabajo profesional en la oficina de CENARC. Básicamente me ha tocado trabajar en un sector que se llama La Portada Vitacura durante 20 años, y sector que se ha transformado. La imagen que veían al principio es precisamente de esa área. Después hablarles sobre la investigación que en forma paralela ha desarrollado la universidad. Le han puesto Desenterrando la identidad, haciendo alusión a un ensayo del escritor Carlos Franz sobre la identidad nacional. Y finalmente hacer una síntesis de lo que yo trato de entender lo que sería la identidad arquitectónica de la ciudad de Santiago. Básicamente lo fenomenológico, ahí hay 2 imágenes, uno lo que es la Catedral de Chartres y lo otro lo que es el edificio de las Naciones Unidas en Nueva York. Y los puse porque creo que cada uno representa básicamente esas 2 puntos de vista. Uno lo que es lo fenomenológico, si bien ambos son fenómenos, pero básicamente Chartres, por así decirlo, representa lo fenomenológico en arquitectura, y el edificio de las Naciones Unidas lo disciplinar. Es decir, probablemente el punto cúlmine de lo que fue el movimiento moderno, el edificio que representó el estilo internacional y básicamente el nuevo orden mundial racional que surge después de la experiencia de la Segunda Guerra Mundial. Y claro, una catedral son bastante distintas. Sin embargo, si uno ve, digamos, o estudia un poco o revisa con más detalle, se da cuenta que esta construcción de la catedral es una construcción del punto de vista meramente constructivo, mucho más racional y razonable que el edificio de las Naciones Unidas. Si uno ve las estructuras, digamos, hacer edificios cuadrados, aparentemente ser muy razonable. Sin embargo, el punto de vista estructural es una manera como uno está tensionando a los materiales. Las fuerzas naturales no operan de esa manera. En cambio, las catedrales fueron, en ese sentido, construcciones muy notables. Realmente yo las interpreto como fenómenos, no tienen un referente, sino que en algún momento surgen bajo una circunstancia determinada, que es lo que yo llamo la fenomenología. La fenomenología es el conjunto de ideas, argumentos, voluntades, recursos, poderes que actúan sincrónicamente en el espacio-tiempo, modificando los límites que estructuran la realidad. Y eso es un poco lo que pasó con las catedrales. Y a su vez esas obras son expresión de una sociedad en un momento determinado. Y por eso que son valiosas. Hoy día, gracias a que esas construcciones siguen estando presentes, no las hemos demolido, convirtiéndonos en algo más práctico, por así decirlo, sino que siguen ahí, podemos, digamos, nos hacen mucho sentido y nos permiten básicamente comunicarnos con aquella época. Aquí 2 contraposiciones, básicamente lo que entiendo por enfoque disciplinar y enfoque fenomenológico. Lo disciplinar, a mi juicio, surge en el Renacimiento, y es la idea, digamos, del arquitecto artista, donde hay una serie de conocimientos que forman la disciplina. Responde al paradigma de lo moderno, donde se separa el conocimiento en arte, ciencias y humanidades. Y ahí hay un problema con la arquitectura, porque la arquitectura integra estas 3 áreas, y por otro lado el pensamiento moderno la separa. Es un problema que tiene la arquitectura en ese momento.
Y yo diría que el enfoque disciplinar se asenta en la idea de la física mecánica, de que las cosas tienen una causa y un efecto. De ahí que la disciplina, yo conociendo las causas, conozco los efectos y por consiguiente controlo lo que sucede, ¿no? Lo que es un poco distinto a lo fenomenológico. Lo fenomenológico, básicamente, el control no es tal, o es un control menor, ¿no? Y básicamente porque supone que la arquitectura es la manifestación de un proceso cultural del cual los arquitectos somos parte de él. Y somos una parte no menor, digamos, no estamos ajenos a lo que sucede, somos parte incidente en él. Y eso fue una de las cosas que me llamó la atención de lo que estudié con Horst Rittel en los años 80. Básicamente, lo que él hizo le explicaba a los arquitectos, él no siéndolo, él era un teórico, había estudiado matemáticas, sociología, él le explicaba a los arquitectos y a los planificadores realmente en qué consistía su trabajo, ¿eh? Y básicamente les hablaba de lo perverso de los problemas que debían resolver. Una de las cosas también que me llamó la atención de Horst Rittel era que decía o definía a los arquitectos como los profesionales que administraban la ignorancia. Es decir, él lo que ponía en valor era precisamente que era un profesional, era el único profesional, por así decirlo, que estaba consciente de que era ignorante de lo que tenía que hacer. Y eso lo consideraba algo muy valioso, porque el peligro es cuando uno cree saber y realmente no sabe. Entonces, el desafío, por así decirlo, que nos proponía era, bueno, frente a esa ignorancia, ¿cómo actuamos? Y ahí, una de las propuestas que él hace, que a mí me ha aplicado y me hace mucho sentido, es el concepto de la simetría de la ignorancia. ¿En qué consiste? Básicamente en decir de que lo que sabemos, al menos ignoramos la misma cantidad. Hay una simetría entre lo que sabemos y lo que ignoramos, un poco basado en el principio socrático. Y las soluciones de arquitectura están en un campo de ignorancia compartido. Es decir, por así decirlo, es un campo que nadie sabe cuál es la solución. Por consiguiente, lo único que sabemos es que está en un campo en el que nadie sabe cuál es la solución. Y la manera de interactuar es precisamente exponiendo nuestra ignorancia y interactuar desde nuestro conocimiento. De manera que yo voy entendiendo en la interacción con el otro lo que realmente tenemos que hacer. Y en ese intercambio de repente emergen las soluciones. Y efectivamente eso ha sido por lo menos mi experiencia, tanto en el ámbito profesional como en el ámbito académico, que en algún momento se produce una convergencia y aparecen las soluciones que aparecen como la solución obvia. Todo el mundo dice, oye, efectivamente eso es lo que hay que hacer. Y eso es muy interesante porque cuando se produce ese momento se alinean, por así decirlo, los esfuerzos y hace que los proyectos comiencen a fluir de una manera mucho más fácil. Generalmente cuando, por ejemplo, hay problemas de interpretación de normas, o hay problemas de títulos de dominio, o hay problemas de muchas cosas en los proyectos, no salen, hasta que de repente se empiezan a disponer los astros y el proyecto comienza a fluir. Eso es importante porque hay muchas frustraciones también en la arquitectura cuando queremos imponer una solución y finalmente esto no opera. Ahora, esta experiencia también yo la puedo compartir porque me tocó participar en un estudio de arquitectura que también era una oficina de gestión inmobiliaria. Ahí ustedes ven a Abraham Zenerman, que es quien encabeza esta oficina y esta empresa de gestión inmobiliaria, que ha cambiado el rostro de un sector de Santiago que se llama La Portada de Vitacura. Si ustedes ven ahí arriba, no sé si aquí se puede mostrar esa foto pequeña, ese edificio se llama La Portada de Vitacura, y era lo que se asociaba a ese barrio. Es un edificio clásicamente moderno de los años 60, placa y torre, que estaba en un estado de deterioro crónico y las autoridades municipales decidieron darle condiciones particulares para hacer un edificio especialmente alto, que es este Titanium que finalmente construimos, que es el más alto que ven ahí en las imágenes, pero ese edificio solamente se podía hacer en ese solar. El resto de la comuna tiene una ordenanza que básicamente impone edificios más bajos. Y obviamente que eso, o la posibilidad de desarrollar y de trabajar en ese lugar, es una condición muy privilegiada para un arquitecto. Bueno, y por lo mismo también el desafío no era menor.
ahí un poco lo que han sido los edificios que ha desarrollado esta inmobiliaria. Ven, los primeros aparece el año 96, el año 93 el edificio de la industria costanera fueron los primeros. Y a mí en particular me tocó participar ya a partir del año 2000 con el edificio Millennium, el Bosque 500, ahí el edificio Titanium, que comienzan a tener también una cierta expresión formal que se diferencia de los primeros, que eran edificios bastante más racionales o rectangulares. Este lugar de Santiago es un lugar también muy singular, se llama la Portada de Vitacura porque hay una puerta geográfica, no sé si ustedes pueden ver aquí ese punto celeste, básicamente es el lugar, la Puerta de Vitacura, que abre, digamos, a este sector que se llama Vitacura, que corresponde a los antiguos terrenos de un cacique, se llama Cacique Vitacura. Es decir, por así decirlo, esta es una estructura originaria de este valle, que es lo que después voy a conversar. Y está en una ubicación relativamente cercana al centro histórico. Podríamos decir que este barrio, que se desarrolla a partir de los años 90, es una especie de un centro financiero que vendría a ser como, comparándolo con Nueva York, el sector, digamos, junto al Central Park, la parte superior, y este sería, por así decirlo, el downtown. Y funciona más o menos así. También aquí marco, digamos, esas sendas rojas, que son antiguos sendas prehispánicas, dando a entender de que ese es un lugar significativo, porque por algo se transitaba por ahí y hoy día se sigue transitando. Es un sector también donde hay una gran convergencia de vías principales de la ciudad, lo que también ha incidido de una manera importante en el éxito inmobiliario. Aquí hay una imagen, que fue la imagen que venía de la invitación, que está tomada desde la torre, se ve la sombra ahí y se ven este conjunto, digamos, de torres menores, se llama Parque Titanium. No sé si alcanzan a notar los rayos que se forman ahí. Bueno, obviamente que no fueron pensados, son situaciones que resultan. Pero por así decirlo conforman esta nueva puerta, es decir, esta portada que en algún momento fue una situación natural. Después, en la época de los años 60, construye un edificio muy duro de placa y torre. Hoy día es una puerta que está conformada por estos volúmenes y que acompañan lo que ustedes ven ahí, ese pequeño arroyo, parecería que se ve acá, es el río Mapocho, que efectivamente en ese momento no tiene mucha agua, pero es un río que por las condiciones de gran altura en ciertas ocasiones se desborda y es un río muy bravo, ¿no? Entonces se ve ahí una cosa, digamos, controlada, pero hay que tenerle respeto. Esta es la planta. Voy a referirme un poco al edificio Titanium, fundamentalmente desde la perspectiva de lo fenomenológico. Ahí ustedes ven cómo se articula el edificio nuevo con el edificio existente, que ese todavía está. Lo que se removió fue la gran placa que tenía. Vamos a ver dónde está. No sigue acá. Ahí la imagen, el fondo de la esquina, se ve al fondo, digamos, el edificio antiguo que intenta, con el volumen menor, integrarse al edificio anterior. Aquí una imagen, digamos, del hall de entrada. Este es un hall especialmente alto. Los edificios que nosotros hacíamos habitualmente no éramos tan generosos con los lugares de ingreso. Éramos diseñadores, pero también éramos los promotores, por consiguiente, habían metros cuadrados que vender. Sin embargo, la normativa que impuso el municipio para esa altura especial exigía este hall, lo que beneficia. Entonces, en ese sentido también yo les planteo la honestidad de que esto es parte de este fenómeno. Aquí hay un grupo, en este caso, de planificadores del municipio que también están viendo y están incidiendo finalmente en que el resultado sea así,
si no, podría ser de otra forma. Ahí también lo que les decía, la planta de primer piso, el trabajo que se hace de la parte exterior, pero mostrar fundamentalmente el tamaño de este hall de ingreso que en el fondo lo que exigía era que un 70% de la planta de primer piso, de nivel de suelo, estuviera liberada para el uso público. Y básicamente había que descontar lo que fueran zonas de comercio, que son estos locales que están acá, y también los ingresos vehiculares que también se restaban de la zona como zona libre. Eso fue un desafío no menor, pero que pienso fue muy positivo en el resultado del proyecto. Seguir acá. Otra particularidad es esta fachada, que nosotros le llamamos, surgen como balcones de rescate. Uno de los problemas que teníamos era la reciente experiencia de lo que había sido las torres, el efecto de las Torres Gemelas, y bueno, qué es lo que significaba habitar un edificio donde no existiera vías alternativas. Si bien el núcleo de ascensores y de escaleras presurizadas también tiene ascensores especiales, digamos, presurizados para resolver todo lo que exigía la norma de seguridad, nosotros pensamos que se requería un tema de sentir la posibilidad de que hay una alternativa en caso de que todos los sistemas no funcionaran. Y de ahí surge esta idea de que son balcones cada 3 pisos, que además permiten que bomberos puedan ingresar al edificio desde afuera, y también las personas pueden eventualmente bajar. Hay unas escaleras que van aquí entre nivel y nivel, pero además esas fachadas sirven para lo que voy a mostrar después. Vamos a ver acá. Lo que son estos 3 pisos se esconden, digamos, detrás de esta fachada estos disipadores de energía sísmica, que son verdaderos amortiguadores que en caso de terremoto ayudan a que el edificio se mueva menos de lo que la estructura realmente lo resiste. Estas estructuras de hormigón armado son estructuras flexibles que pueden, digamos, oscilar muchísimo sin caerse. Sin embargo, para la percepción de las personas, estar en pisos con esa situación es una experiencia compleja, y nosotros decidimos incorporar estos dispositivos que, si bien no eran necesarios, lo quisimos hacer como algo específico, y justamente tuvimos la oportunidad de probarlos cuando se estrena el edificio. El 27 de febrero del año 2010, hacía recién 20 días que habíamos recibido la licencia, nosotros teníamos programado el traslado, y bueno, vino un terremoto fuerte donde se puso esto a prueba. Lo otro que les comentaba, estas fachadas que le llamamos branquias también esconden los sistemas de ingreso de aire y de los sistemas de climatización. Por consiguiente, el edificio respira y transpira por ellas. Eso con la idea de poder evitar grandes ductos interiores que habitualmente ocupan espacio por un lado, y por otro lado también son relativamente vulnerables en caso de un incendio, por donde se puede propagar el humo y el fuego. Bueno, eso es un poco la síntesis de lo que fue la portada el año 69. Ustedes ven ahí una foto de cómo estaba el edificio antes de la intervención y lo que es hoy esa esquina, que es un poco lo que quería cerrar en términos de lo que es la experiencia profesional y cómo ha sido en este caso una participación o una descripción fenomenológica de un edificio. Tal vez no es una descripción habitual de la arquitectura donde nos centramos en los elementos, cómo se construye. Yo esto lo he mencionado en forma circunstancial, básicamente porque me parece que las circunstancias tienen algo más relevante. Bien, en paralelo al trabajo profesional me desempeño como profesor en la cátedra de diseño arquitectónico en la Facultad de Arquitectura. El año 2001 cayó en mis manos este libro, no sé si habrá alguien aquí que conoce a Carlos Franz, hay algunos que lo conocen. Este es un ensayo que escribe Carlos Franz sobre la identidad nacional. Y básicamente a mí me llama mucho la atención porque él lo que hace, sistematiza más de 70 novelas que están ambientadas en Santiago, y a partir de estos relatos comienza a armar un mapa imaginario de la ciudad
que, según él, está compuesto por 7 arquetipos, 7 barrios arquetípicos, ¿ya? Y el libro viene acompañado con este mapa de la ciudad. Aquí justamente podríamos decir que la portada de Vitacura está en ese sector de ahí, lo que él llama el jardín, ¿ah? Este sería el centro. Y bueno, y a partir de estos arquetipos, yo le di los encargos a los estudiantes. Les dije, bueno, veamos si existen o no. Y ellos hacían proyectos de arquitectura, proyectos académicos, pero en estos barrios reales, digamos, a partir de lo que representaba el arquetipo. El estudiante debía inventar el programa, no es que yo le diera hagan tal cosa, sino que les daba un programa muy general. El programa fue un edificio que diera cuenta de este arquetipo. Y comenzamos a iterar y comenzaron a aparecer, digamos, distintas propuestas en los distintos barrios, lo que nos sorprendió. De repente nos dimos cuenta que algo funcionaba con esto, porque no solamente quedaban bien los proyectos, sino que comenzaban a dialogar entre ellos. Y de estos arquetipos, nosotros en total debemos haber estudiado más de 150 proyectos en estos 8 años. Me voy a referir a lo que estudiamos el año 2012, que fue el arquetipo que Carlos Franz llama la ciudad de los Césares, la Alameda de las Delicias, por ciertas particularidades, y también después vamos en la última etapa de la exposición, lo que llamo la cosmópolis del Mapocho, que también resulta ser interesante. ¿Ah? ¿Cuál es el arquetipo que plantea Carlos Franz con la ciudad de los Césares? Dice: comprende antiguos espacios de la ciudad marcados por su condición mítica. La Alameda, el Cerro Santa Lucía, el Parque O'Higgins, ejemplos de varios otros, inventan y desmienten en el curso del siglo el mito de una urbe que alguna vez habría sido mejor. Como todo mito, esta es la expresión secreta de un deseo. Su carácter de paseos públicos, de lugares de encuentro social, habla de la posibilidad siempre deseada, siempre perdida, de una convivencia integrada en una ciudad y sociedad más armónica. Y esta imagen, que es una postal del año 1930, nos parece que dentro de las imágenes que aparecieron en esta investigación, representaba muy bien esa idea. Y a mí, bueno, me recuerda lo que son los paseos acá en Madrid. El Paseo del Prado, por así decirlo, tiene que ver con esto. La Alameda, digamos, esta avenida, se construyó sobre lo que era un antiguo brazo del río Mapocho. Se llamó La Cañada, y que la colonia, cuando se construye los tajamares para contener los aluviones cordilleranos, se seca el brazo, y en la época de la independencia deciden construir un paseo que se transforma como en el lugar de encuentro social. Y ahí un poco se ve probablemente en uno de sus momentos de apogeo. Y el año 2012, o mejor dicho, el año 2011, los estudiantes habían estado precisamente en ese lugar, pero manifestándose. Y a raíz de eso, bueno, les preguntamos, es decir, el tema era, habíamos tenido prácticamente 5 meses sin interrumpido el semestre académico, había que retomar, darle algún tema, y yo le dije, bueno, respondan por qué tenían que ir a protestar y hacerlo precisamente ahí, por qué no iban a otro lado, porque siempre la discusión fue hacerlo ahí y no en otro lado. Incluso más, este movimiento, mientras las protestas pasaban por la Alameda, eran muy exitosas. En algún momento las desviaron hacia el Parque Forestal y comenzó a bajar la presión. Fue un tema interesante también para quienes toman las decisiones políticas. Y en esta investigación aparecieron muchas cosas de la Alameda. Entre otras cosas aparece esta imagen del año 73, que es cuando se produce el golpe militar. Ahí precisamente hay unas imágenes del Palacio de Gobierno que ustedes ven al fondo. Y es cuando están construyendo el metro. Es decir, la Alameda, cuando el país está dividido, está enfrentado, está la Alameda también abierta. Hay como ciertas relaciones que tienen que ver precisamente con esa lectura que hace Carlos Franz de la ciudad, cómo él va haciendo una relación entre
la ciudad y esta lectura poética que él hace, que nosotros vemos que no es tan poética, sino que hay cosas textuales. Incluso es más, después descubrimos que la tierra que sacaron del metro de ese sector la dispusieron en lo que hoy es el Parque Bicentenario de la comuna de Vitacura, que probablemente es el espacio que ha sustituido al antiguo paseo. Hoy día el Parque Bicentenario es el espacio que más se parece a lo que fue alguna vez la Alameda. Es efectivamente un espacio público de encuentro y donde conviven, digamos, distintos grupos y es un espacio, digamos, si bien está en la comuna de Vitacura, es abierto a todo el mundo. Entonces son como detalles, digamos, que se van dando cuenta y que yo pienso que es básicamente lo que abre esta visión fenomenológica de la arquitectura, verla más allá, de que efectivamente hay relaciones y que es muy importante porque permiten comenzar a hacer sentido con otros. No necesariamente los arquitectos, comenzamos a crear un sentido común a partir de la lectura de estas relaciones sutiles que no se debe la escalofrance. Hay algunas imágenes de lo que fueron los proyectos de los estudiantes. Fueron básicamente 3 semestres que estudiamos el concurso y después la base de las conclusiones de esta investigación sirvieron para una propuesta que se hizo con la oficina de CENARC junto con la oficina de Zaha Hadid para un concurso que se hizo el año 2015 para remodelar la Alameda. Fue nuestra propuesta, sacó una mención, sin embargo, básicamente no tenía la intención de los técnicos viales que querían o que insisten en llevar los buses por el centro, que a nuestro juicio es volver a dividir el país. Es decir, llevar los buses por el centro es hacer lo mismo que pasó el año 73 cuando estaban construyendo el metro. Y nosotros la propuesta nuestra es mantener, al contrario, ampliar la Alameda, recuperarla y reducir hoy día el espacio que ocupan los autobuses que tienen básicamente apropiada 3 pistas. No sé si se pueden mostrar acá. Vamos a ver. Si ustedes ven aquí, las vías de circulación son de 5 pistas actualmente en la Alameda, en ambos lados, lo que permite precisamente estas manifestaciones. Se ha transformado lo que fue el paseo básicamente en un bandejón de tránsito. Es muy difícil llegar a él porque está muy lejos y nadie tiene necesidad de llegar. Sin embargo, todavía quedan árboles muy lindos y la propuesta tenía que ver con ampliar el bandejón y dejar, digamos, básicamente 2 vías para automóviles y una vía para buses que operaran en una sola línea. Bueno, ahora quisiera concluir esta presentación sobre lo fenomenológico hablando de lo que yo llamo la cosmópolis del Mapocho. Y esta idea, digamos, surge el año 2013, o mejor dicho, el año 2014, a raíz de nuevas investigaciones arqueológicas que han hecho en el centro de Santiago. La historia, por lo menos que nos han contado nosotros en el colegio, es que cuando llegan los conquistadores españoles, Pedro de Valdivia, a Santiago, encuentra un valle muy bonito y decide, digamos, construir la ciudad junto al Cerro Santa Lucía, que está más o menos al centro. Y hay un trazado de damero y sobre él se emplaza la ciudad. Sin embargo, recientes descubrimientos arqueológicos han descubierto que el centro de Santiago corresponde a un trazado prehispánico. Hay restos incas importantes y también hay documentación de que había un templo, estaba la casa del gobernador donde se instaló la casa de Pedro Valdivia y la plaza de armas existía como espacio ceremonial. Además, en todo el valle han empezado a encontrar nuevas evidencias de que el valle era un valle bastante poblado y probablemente también un valle muy fértil y atractivo para vivir en él. Yo ahora puse esa imagen de la Cosmópolis de Santiago para poner en dimensión lo que es el edificio Titanium. Ahí ustedes pueden ver este edificio que tiene 194 metros, 54 plantas, el tamaño que tiene frente a los cerros. Este es el Cerro Provincia, el Cerro San Ramón, tienen 3.800 metros de altura, hay incluso cerros aún más altos que son el Cerro El Plomo.
Y básicamente la arquitectura en este contexto pasa a ser algo secundario. Y en ese sentido, esta cosmópolis, esta ciudad donde se habita la tierra y el cielo, es una ciudad muy antigua. Es decir, tiene un skyline que tiene millones de años. Al menos es tan antigua como los restos de quienes ahí lo habitan. Los restos, las excavaciones también nos dicen de que por lo menos el valle está habitado hace más de 11.000 años. Por consiguiente, podríamos datar esta cosmópolis en esa edad. Allí, nuevamente, una vista aérea de Santiago, lo que es el sector céntrico, lo que es el sector de la portada de Vitacura. La foto que veían recién estaba tomada desde el aeropuerto en esta dirección y se veían, estos eran los cerros bajos que se veían delante y acá se ven en el fondo los cerros más altos. El Valle del Mapocho tiene la particularidad de ser un valle circular. Ustedes se imaginan, no sé si han visto Chile, Chile es un país largo y al norte del Valle del Mapocho, al norte de Santiago, los valles son transversales y hacia el sur hay un gran valle longitudinal. Y este valle, por ser circular, presenta condiciones particulares para observar el cielo. Permite tener un horizonte totalmente dibujado y condiciones bastante propicias para ver las estrellas. En general llueve poco. En esa época no tenían la contaminación ni atmosférica ni lumínica que hay hoy día en la ciudad, por consiguiente las estrellas estaban muy presentes. También los cerros, digamos, es muy fácil subir cerros alrededor de Santiago. Vamos a ver ahí algunas imágenes. Lo que obviamente permite o genera la sensación de estar básicamente en el cielo. Uno podía ir, digamos, transitar durante el día, y es cosa que hoy día hacen los que hacen trekking, suben el Cerro Manquehue en 1 hora, en 2 horas, y uno va del cielo a la tierra y como si nada. Ahora, esta foto muestra el cerro que es el más alto, que es el Cerro del Plomo. Ahí se ve el edificio Titanium cuando se estaba construyendo. Y este cerro era un cerro sagrado para los mapuches. El Valle del Mapocho es el Valle de los Mapuches. ¿Y por qué? Porque este cerro más alto, no sé si ustedes alcanzan con un poco de imaginación, se ve el rostro de un hombre, de una figura masculina que por así decirlo, sería el pelo, sería la frente, está acostado, ¿ya? Este sería el mentón, ¿ya? Y está acostado hacia el sur. Y de acá nace, este es un glaciar, nace el río Mapocho, que es el que baja, y como yo les contaba, se bifurcaba precisamente ahí en la Plaza Italia, que es la portada del libro de Carlos Franz. En ese lugar se bifurcaba y había uno de los cursos que bajaba por lo que es la Alameda y finalmente se hundía en la tierra. Mapocho significa agua que se hunde en la tierra y se hunde en un sector que se llama Chuchunco. Chuchunco significa agua que se pierde en la tierra, que hoy día corresponde al sector de Estación Central. Entonces, los mapuches se decían de sí mismos que ellos venían de las estrellas y bajaban por este cerro sagrado y este cerro fecundaba la tierra en ese lugar. Aquí una imagen desde Titanium mirando hacia el poniente. Igual como hay una figura masculina en el oriente, hay una figura femenina, que probablemente las fotos les va a resultar un poco más difícil reconocerla, pero créanme que cuando uno está allá se ve. El rostro de una mujer, aquí se alcanza a notar algo, es el perfil de una mujer que está acostada con los pies hacia el norte. Y esta foto está tomada el día 21 de junio, cuando es el solsticio de invierno, que se está ocultando el sol justamente detrás de los genitales femeninos. Y esto era parte, digamos, de esta lectura que ellos hacen o hacían de este lugar. Otra forma interesante es el Cerro Manquehue, que ven al fondo. Manquehue significa lugar del cóndor. Y este cerro, que es un cerro también muy característico de Santiago, del sector justamente de Vitacura, tiene la silueta de un cóndor, que es una ave sagrada, con las alas abiertas.
emprendiendo vuelo. También es un elemento, digamos, relevante y uno, por así decirlo, de los custodios de este valle y que le dan esta condición de valle sagrado. Aquí unas imágenes tomadas un día sábado, yendo a hacer trekking cerca de Santiago, los cerros de Santiago, la visión que uno tiene. Cuando yo les digo que esta posibilidad es una ciudad donde uno habita, se va, digamos, de la tierra al cielo de una manera muy fácil. Ahí nuevamente en el mismo lugar, ahora viendo en dirección, digamos, hacia el altar del Cerro del Plomo. En ese lugar, para los que no saben, se encontró el año 54 una momia inca que fue parte, digamos, de una ceremonia que se hizo precisamente en la época, se calcula en la época en que llegan los conquistadores españoles, como una manera probablemente de llevar hacia el sur, por así decirlo, la gobernación del Tahuantinsuyo, del Imperio Inca. Estaban precisamente en ese momento explorando o incidiendo. Y nuevamente una foto un poco de las imágenes del edificio. Y ahora, para cerrar, esta que fue la imagen de la presentación, en la cual podemos ver estos edificios con el río Mapocho, este río, digamos, que fecunda la tierra, y el cerro Manquehue de trasfondo, como conversa aquí lo tectónico, estas fuerzas telúricas, digamos, que han ido levantando el paisaje de los Andes con lo arquitectónico contemporáneo. Esa es un poco la idea de la síntesis de lo que quería presentarles, y bueno, no sé si me habré extendido mucho, les dejo ahora la palabra a ustedes. Muchas gracias. Bueno, supongo que ahora me toca a mí. Realmente he querido encontrar paralelismos o situaciones en las que esas miradas cruzadas tengan un cierto sentido, ¿no? Y realmente creo que sí, que a nosotros, yo creo que desde Madrid nos sorprende muchísimo ver imágenes de una ciudad y la naturaleza. O sea, que en Madrid es muy difícil encontrar fotos, las hay, en donde se contrasta lo artificial con lo natural. Es muy difícil, ¿no? Pero yo creo que más que a mí, en este momento lo que más me interesa, la arquitectura es como algo en el que subyace todo nuestro trabajo y todo nuestro pensamiento. Pero yo creo que lo que nos tiene que ocupar más es la ciudad, ¿no? La ciudad es ese lugar donde, bueno, hay quien dice que es el mejor invento que ha hecho nunca el hombre. O sea, que el hombre necesita vivir con otros hombres, necesita relacionarse, y desde el origen, de antes de que la historia fuera historia, se juntaron los hombres, ¿no? Y se juntaron, crearon clanes, crearon tribus, crearon familias y crearon una sociedad en donde se iban estructurando, ¿no? Y realmente en nuestros días esto ocurre, ¿no? Y estamos, ahora ya se habla que hay el 50% de la población de la humanidad vive en ciudades, y que la tendencia es que las ciudades van a seguir creciendo, y que a lo mejor dentro de 5 o 10 años será el 75%. Según en el mundo occidental ese porcentaje ya se ha superado, estamos en el 75%, o sea que en Europa. Yo he mirado la población de Chile, ¿no? Chile, 18 millones de habitantes, y en Santiago viven 6. Es decir, en Santiago se concentra un tercio de la población de todo el país. La ciudad es fundamental y va a seguir creciendo, seguramente va creciendo. Y no sé en qué porcentaje estarán, pero en la ciudad no solo son edificios, la ciudad es geografía, la ciudad es historia, la ciudad es trazado, es relaciones, la ciudad es todo, ¿no? Y más que los edificios, a mí me interesa más ahora pensar muchas veces en el espacio público, ¿no? El espacio público, yo recuerdo que aquí en España, las academias de Bellas Artes, las que regían de alguna manera el control del diseño de las ciudades, se interesaban por lo que iba a ocurrir en el espacio público. Es decir, los arquitectos del momento entregaban a la Academia de San Fernando unos planos en donde lo que se veía enseñaban la fachada. La academia no le interesaba nada lo que había dentro, no sabía si estaba la escalera, si había habitaciones, si eran grandes o pequeñas. Era el espacio público. Hoy en día nos preocupamos de muchas más cosas, pero si miramos para atrás, y a mí me parece que es una lectura también de la historia, ¿no? De todas las huellas que la historia va dejando. Entonces yo estaba haciendo paralelismos con cosas que me han pasado, ¿no? O sea, el proyecto de Madrid-Río. Madrid-Río, aquí hay un proyecto de río, sé que Santiago hizo un concurso, no sé el resultado, porque
a mí me llamaron para ver si concursaba en el concurso este de Santiago de Chile. Tuve relación con un embajador, el embajador, no sé, no el actual, el anterior embajador que estuvo de Chile en Madrid, cené con él, me habló de ese concurso, me pidió que si podía interesarme, bueno, finalmente hablé con un arquitecto de Santiago para ver si podíamos ir juntos, finalmente pues él estaba en el jurado, no podía estar ya, no podíamos ir a concursar, bueno, lo fuimos dejando, ¿no? No te conocía, no te había llamado, efectivamente. Pero el concurso, cuando nosotros hicimos el concurso bueno, Carlos lo conoce bien, con Ginés y Fernando Porras y Paco Burgos, ya desde el concurso, desde el origen del concurso, nosotros sabíamos que estábamos concursando con grandes firmas del estrellato de la arquitectura, porque habían seleccionado que estaba Peter Eichmann, estaba Kazuyo Sejima, estaba Herzog de Meuron, estaba Willy Perrol, Juan Navarro Valdebec y Elías Torres, ¿no? Y se abrió la puerta para que entraran gente un poco más desconocida como nosotros, del Colegio de Madrid o de Madrid. Y para distanciarnos de ese estrellato de figuras, se nos ocurrió desde el principio basarnos en la geografía. O sea, la geografía es la que tenía que marcar el proyecto, ¿no? Y el río, no considerar que el río era un accidente, que Madrid tiene un río como tiene un parque, como tiene una avenida, sino que es un río el que tiene una ciudad. Es un accidente del río, que nace en las montañas no tan altas y muere en unos llanos, unas montañas casi con nieves perpetuas y muere en unos llanos secos, pues entre las cosas que le ocurren al río es que tiene un trozo de ciudad, y Madrid se le ha acercado, ¿no? Bueno, pues eso fue el leitmotiv con el que arrancamos el proyecto y a proponer propuestas sobre esa idea. Pero es que Madrid, y ahora me relaciono con la historia, yo creo que la historia es fundamental, porque la historia nos da las claves de cómo actuar, ¿no? Siempre se ha dicho que la arquitectura es un proceso de pregunta y respuesta, ¿no? Tenemos que preguntar hasta entender qué es lo que alguien quiere, porque el arquitecto, hay que desconfiar bastante del arquitecto que se siente artista, ¿no? El arquitecto artista, pues bueno, hará lo que quiera, pero seguramente no va a construir muy poco, ¿me entiendes? Y yo creo más en el arquitecto que intenta dar un servicio a la sociedad, y si quiere dar un servicio a la sociedad tiene que enterarse qué es lo que necesita esa sociedad, qué es lo que necesita ese cliente. Alguien te llama y va a poner una confianza enorme en ti y va a poner mucho dinero. Porque no es encargar un libro a un escritor, pues si sale mal, pues ha perdido un poco de dinero, ¿vale? El libro no se ha vendido nada, ha sido un desastre y ha sido un fracaso, ¿vale? Pero si te sale mal un edificio de esos, la has liado, ¿me entiendes? Porque alguien va a la cárcel o alguien muere o alguien mata, no sé lo que va a pasar, pero eso no puede funcionar, ¿no? Entonces, esa responsabilidad que muchas veces los arquitectos, desde el mundo académico, pues no lo ven tan claro, ¿me entiendes? Creen que sus ideas tienen que prevalecer sobre todo ese esfuerzo que hay de sueños y económico, en fin, delante de todo esto, ¿no? Ya no sé qué estaba diciendo de la ciudad, pero es que la ciudad de Madrid surge de los ríos. O sea, tú has dicho, llegó Pedro Valdivia y vio un río, un valle, un sitio fértil, seguramente había unas persistencias, había algo que le decía, me voy a quedarme aquí y no en otro sitio. O sea, que algo tenía que haber allí. Seguramente estas cosas que están apareciendo ahora no se conocían, pero Pedro Valdivia las tuvo que ver. Y dijo, oye, pues aquí hay esta gente, aquí se vive bien y aquí vamos a seguir. No sabía a lo mejor que iba a llegar a esta situación, pero en fin, pero ahí se quedó. Madrid le pasa un poco lo mismo. Madrid necesitaba un asentamiento y necesitaba un río Manzanares. El río Manzanares, había caza, había agua, seguramente había vientos, había unas ciertas condiciones de vida saludable, y allí se asentaron los primeros asentamientos de Madrid, ¿no? Y Madrid bueno, por las circunstancias hay un rey, primero son los árabes, pero luego pues hay un rey que establece que sea la capital, establece el palacio, controla unas determinadas posesiones para proteger el palacio, para tener su caza y tener lo que necesitaba, y Madrid va creciendo, no crece nunca hacia el oeste, y sí va creciendo hacia el este. Y el río es un río del que hay que protegerse, es un río que tiene menos agua normalmente que ese, pero que también se desborda, y también hay que cuidarse, ¿no? Y por eso Madrid tiene respeto a ese río, porque ese río de vez en cuando salta y ocasiona desbordamientos, inundaciones y demás. Y cuando va creciendo alcanza otro cauce, y el otro cauce se ha convertido en la Castellana. O sea, había un pequeño río, que era el río Castellana, y se convierte en la estructura urbana más importante, primero el Salón del Prado, que sí tenía esas relaciones, es el Salón del Prado,
Y Madrid llega a ese límite y no sigue construyendo, sino lo coloniza, lo convierte en un salón, lo convierte en un espacio de tránsito, crea un proyecto con una estructura urbana. En fin, no quiero entrar en polémica, pero ahora creo que se va a recuperar el proyecto de Siza sobre el Salón del Prado, y que yo siempre pensé que es un proyecto equivocado. Es un proyecto equivocado porque no entiende la historia del trazado original de ese proyecto. El proyecto del Salón del Prado, no sé si hay arquitectos o historiadores, hay arquitectos, pero no sé cuántos. El Salón del Prado lo diseña un ingeniero, esa es otra historia que me gustaría a lo mejor hablar de la relación entre los ingenieros y los arquitectos, José Hermosilla, y lo hace una cosa muy sencilla, crea una estructura de sombra y una estructura de sol. La estructura de sombra es para que caminen las personas, pasen las personas, y la estructura de sol es para que pasen los carromatos, los carruajes, las carrozas, y ese ida y vuelta genera, cuando se acaba diseñando, pues, con fuentes y demás, pues un salón. A mí me parece que no se debe cambiar la estructura de sol y sombra, ni los coches, las carrozas de entonces pasan a ser los coches y las personas siguen siendo las mismas, los que siguen caminando. Y ahora se va a invertir, los coches van a pasar por los árboles, poniéndolos en peligro y talando algunos, y las zonas despejadas se van a pasar para que sean las personas, con lo cual en verano, cuando aquí pegue la chicharra, pues por allí no pasará nadie, con lo cual creo que está modificándose la estructura, y entender la estructura de las cosas es importante. Yo no sé, estoy dando saltos, pero no sé en Santiago, bueno, el siguiente salto es otro río, Madrid sigue creciendo hacia el este, y llega al río, al arroyo de la Broñegal, y lo acaba convirtiendo en la estructura urbana más poderosa del siglo XX, que es la M30. La M30 en el tramo, mejor tramo de la M30, el tramo que ya veremos cómo se sigue transformando, pero en el fondo es una gran grieta, con pasos elevados, con jardines, con coches, ya veremos eso en qué acaba quedando. Hasta se podía cubrir en el futuro, ¿no? Pero yo no sé, lo que te decía, no sé en Santiago si la gente... Tú has hablado de identidad, ¿no? Pero has hablado de identidad arquitectónica. A mí me gusta también entender la identidad como sentido de pertenencia, ¿no? Y curiosamente, yo no soy nacido en Madrid, yo nací en Barcelona, me siento catalán en ese sentido, pero bueno, ahora ya no me siento en catalán, es lo que me ocurre, pero lo que sí percibo, a diferencia de Barcelona, es que aquí el madrileño no tiene sentido de identidad, no tiene sentido de pertenencia. Aquí llega la gente, vive en Madrid, disfruta de Madrid, pero no tiene ese sentido y no se interesa por la historia. O sea, no conoce la ciudad. Ahora lo he percibido con el concurso del Salón de Reinos, del Museo del Prado. Resulta que la gente le hablas y nadie sabe que aquello era un palacio, que fue el principal palacio barroco que se hizo en Europa, y lo hizo el rey más poderoso del momento, por encargo, ayudado por el conde de Duque Olivares. La gente desconoce aquello, pero también desconoce por qué ha desaparecido. Oye, que es que vino la gran independencia, que los franceses lo tomaron como cuartel general, que luego para echarles a los franceses vinieron los ingleses, con los españoles, bombardearon, aquello que una ruina, y se salvó unas cuantas piezas de ese palacio. Y luego la reina Isabel II, pues se deshizo de aquello y lo convirtió en un barrio, y salvando lo que es el Casón, lo que queda de los Jerónimos y este Salón de Reinos, ¿no? La gente no tiene ni idea. Con lo cual yo creo que sería muy bueno que reforzar ese sentido de identidad, porque la identidad, y lo he visto con los catalanes, el sentido de identidad da seguridad. O sea, cuando alguien se siente de algo y siente que eso es importante, se siente seguro. Y el madrileño no valora la ciudad de Madrid, con lo cual la historia de Madrid... Nos gusta quejarnos, al español le gusta quejarse mucho, no sé si al chileno, pero al español se queja de todo. Le molesta que se quejen otros que vengan de fuera, pero ellos... Y realmente esas son las cosas que a mí me gustaría, ver si hay esas relaciones entre historia, geografía, identidad, en el sentido también del espacio público, ¿no? El espacio público, que es el espacio donde se producen todos los intercambios. Y tú has señalado allí en la Alameda con un montón de gente en la calle, ¿no? Incluso los periódicos hablan, la calle dice, como si la calle hablara, ¿no? La calle no habla, lo que habla es la gente que está en la calle. La ciudad es el lugar del intercambio, y el lugar del intercambio fundamental es la calle, donde se intercambia todo, desde las mercancías, el dinero, los afectos, los cariños y todo con la calle, ¿no? Y yo creo que Madrid tiene un espacio público a lo mejor mejor que su arquitectura. El espacio público de Madrid es soberbio.
Yo ahora lo hablo con Norman Foster y Foster dice que no se entere mucha gente, pero Madrid es la mejor ciudad del mundo, dice Norman Foster. Lo dice Norman Foster, no lo diga yo, lo dice Norman Foster. Y dice que no se entere mucha gente porque entonces dejará de serlo, ¿entiendes? Pero que tiene un espacio público que es continuo. O sea, en Madrid se puede recorrer de punta a punta yendo por aceras y por calles, viendo tiendas, comprando, y te sientes seguro, cosa que no ocurre tanto muchas veces en Sudamérica, donde a lo mejor también es continuo el espacio, pero ya no es seguro. Y el espacio tiene que ser seguro. Ahora, cuando se está debatiendo cómo prolongar la Castellana, la aprobación de la Castellana, donde falla es que deja de ser un espacio continuo, porque construyen un montón de edificios en un lado, pero no resuelven el nudo norte, que lo tienen que convertir en una plaza de Cibeles, prácticamente. O sea, en cuanto ese nudo siga siendo un nudo de autopistas, ya no hay esa continuidad en el espacio, ¿no? Entonces, bueno, todo esto, ¿qué te hace pensar? Yo creo que hay muchos paralelos de lo que tú dices en relación, digamos, a Santiago. Por ahí comentábamos ayer con una colega acá de la Casa América, que le había llamado la atención, ella es colombiana y había estado en Santiago, le llamaba la atención que los santiaguinos se quejaban y encontraban muy feo, no entendían por qué alguien de afuera podía encontrar, digamos, atractiva la ciudad. Y efectivamente, yo creo que el tema de la identidad tiene que ver con eso. Y cuando yo me refiero a la identidad, no me refiero, me refiero a la identidad como un factor relevante para entender la arquitectura, pero es independiente de la arquitectura, la identidad es anterior. Yo lo he tratado de entender como la historia emocional. Yo digo que las emociones, de alguna manera, inciden en los lugares. Uno cuando llega a un lugar, lo que percibe, o lo que le da la identidad, lo que le genera un atractivo son, podríamos llamarlo en términos de física cuántica, un patrón vibratorio. Y ese patrón vibratorio son emociones históricas que le dan ese carácter. Y eso hace porque uno, por ejemplo, va a ver, no sé, va a Roma y las ruinas en Roma tienen un sentido distinto a que si yo las replico en Estados Unidos, en Las Vegas. Yo puedo hacer la misma réplica, incluso es más, me puedo llevar las ruinas y ponerla, y no es lo mismo, es algo distinto. ¿Por qué? Porque en el fondo esa identidad está relacionada físicamente al espacio. Y eso es lo que yo considero que es muy relevante para el arquitecto, entender de que no es solamente un tema de 3 dimensiones con lo que estamos actuando, sino que es básicamente un fenómeno, yo digo, de 5 dimensiones: espacio, tiempo y sentido. Que son experiencias. Son experiencias. Lo que uno recuerda, el turista que viaja lo sí, recuerda, son experiencias. Sí. Y normalmente le gusta repetir Sí. la experiencia, Sí. con lo cual va a ver lo que ya ha visto. No necesariamente quiere aprender más, sino repite lo que tiene esa experiencia, ese recuerdo de lo que ha visto. Sí, sí. Y ahí, por así decirlo, lo relevante, por así decirlo, de este enfoque, de salir de lo disciplinar, de simplemente decir, oye, aquí hay un cuerpo de conocimientos que es lo que yo controlo sobre la arquitectura, y abrirse a que en realidad esto es abierto. Y ahí comparto totalmente tu opinión respecto a que lo relevante es la ciudad. No es la arquitectura, sino que la arquitectura es parte de la ciudad, que yo sí creo que es un texto leíble. Es decir, la ciudad también es un registro. Quienes construyeron este salón no lo hicieron para habitarlos ellos, sino que lo hicieron para estar hoy presentes. Quienes diseñaron esto y se lo imaginaron, están presentes. Y en el fondo están muy gratos de que nosotros estemos acá conversando en este salón, porque le da sentido a lo que hicieron. La arquitectura no se hace para cuando uno está vivo, la haces para cuando ya no estés vivo. La haces para estar presente después de eso. De ahí que sea relevante, y la ciudad, que es un conjunto, en el fondo es un gran registro que la sociedad ha ido construyendo a lo largo del tiempo, y básicamente hay mucho que aprender de ahí y leer. Es decir, lo primero es tratar de leer, entender, y bueno, si uno va a tener que decir algo que venga a colación de algo. Entender cuál es lo que está hilado, cuál es el sentido de lo que está escrito. Y ahí nuevamente vuelvo a destacar, digamos, este aporte que hace Carlos Franz a través de su ensayo, en el cual, a mi juicio, por lo menos a mí, me abrió una perspectiva muy distinta de lo que es la ciudad, y que resulta muy interesante con lo que tú comentas aquí de Madrid. Hay otra cosa que me gustaría que no irnos sin comentarlo contigo. Me gustó mucho, que yo no lo había oído nunca, esta frase que decía:
Horst Rittel, tu profesor, que decía que la forma no sigue la función, sino sigue la ficción, ¿no? Y realmente eso me hizo pensar sobre los procesos creativos, ¿no? Tú dices que lo racional, yo lo he utilizado un poco como he conseguido explicar un poco los procesos creativos cuando yo, no sé, los años de profesor he intentado siempre explicar a los alumnos cómo arrancar un proyecto, ¿no? O sea, porque una cosa es saber hacer proyectos y otra cosa es explicar cómo se hacen proyectos. Esto es muy distinto, ¿me entiendes? Y intentar racionalizar de alguna manera. Pues empieza por aquí, pregunta esto, sigue preguntando, tiene respuestas, tal. Por otro lado, este proceso que todos decimos que es maravilloso, que es el de la pregunta y la respuesta, por otro lado, estamos acostumbrados a que ahora nos dicen que lo mejor es el concurso de arquitectura. El concurso de arquitectura rompe absolutamente la relación de la pregunta y la respuesta. Yo he concursado muchísimo y lo que te dan es un pliego que te lo lees 1000 veces, que no lo ha escrito quien lo quiera hacer el concurso, no lo ha escrito ni el alcalde de la ciudad, ni el gobierno de la ciudad, ni el presidente de la empresa. Lo ha escrito un currito al que han puesto a escribir un pliego que cuanto más gordo lo haga, parece que él va a quedar mejor ante sus jefes, con lo cual a ti es más indescifrable el pliego aquel que no sabes ya dónde mirar y qué hacer. Y no puedes llamar a nadie porque está mal visto, que no puedes hacerlo. Entonces, el concurso que se vende como la mejor forma de obtener el trabajo profesional, y ahora mismo en España, no sé si es allí, la administración no puede encargar nada a nadie, sino tiene que ser por concurso. Yo esto siempre hacía un paralelismo con el seleccionador nacional de fútbol. O sea, esto como si le dicen ahora, no sé cómo se llama el seleccionador, al del Bosque de ahora, dicen, haga usted la selección de lo mejor, vamos a ir al Mundial, y saca un concurso. A ver quiénes son los mejores defensas, que le manden los currículums, que le manden sus méritos, y luego mandan los delanteros, luego mandan los porteros, y él, pues mirando los currículums, pues no sé, a lo mejor los pone a hacer unas flexiones, les pone tal, y dice, vamos, esta es la selección. No, te supone que el que selecciona tiene que saber lo que hay en el mercado. Sí. Debería saber que el que quiere seleccionar en la ciudad debería de saber quiénes son los arquitectos que pueden encargarse de determinadas cosas, ¿no? Porque para eso es una carrera larga, en donde tenemos que ir acumulando méritos o deméritos hasta conseguir lo que sea, ¿no? Bueno, pero eso no tiene que ver. Pero esto de la racionalidad, de la ficción, efectivamente, tú decías, lo más racional es hacer muchas preguntas y analizar muchos escenarios. Y cuanto más escenarios analice, es más racional, claro, ¿no? Pero también llega un momento en que es absolutamente irracional analizar muchísimos escenarios, porque gastas una cantidad de energía, gastas tiempo, gastas dinero, y además tienes luego una oferta de elección que no sabes elegir. Claro. Ya te has vuelto loco, porque ¿y ahora qué hago con todo esto, no? Claro, el Rittel lo que hablaba de las paradojas de la racionalidad. Y él era además un matemático, era muy racional, por así decirlo. Y él decía, bueno, lo lógico es que un planificador sea racional, como lo razonable, lo esperable. Entonces, el único problema es que realmente él nunca puede empezar a hacerlo, ¿no? Porque él dice, bueno, ser racional es evaluar las consecuencias de la decisión que voy a tomar. Es decir, antes de tomarla, evaluar qué consecuencia va a ser. Y por consiguiente, él antes de ser racional tiene que evaluar la consecuencia de esa decisión. Y cuando empieza a evaluarla, tiene que darse cuenta que el evaluar esa decisión también requiere un paso racional, por consiguiente tiene que irse más atrás. Y por consiguiente él dice, uno nunca puede partir, sino que siempre uno parte siendo racional un paso después. Es decir, para poder ser racional hay que tomar primero una decisión irracional, que es la de ser racional. Y después cuando uno está siendo racional, que empieza, como dices tú, a evaluar todos los posibles escenarios, llega un momento en el cual tú nunca vas a poder tomar una decisión, porque toda decisión que tomes va a tener consecuencias, y si tú quieres ser racional tienes que seguir evaluando. Por consiguiente le decía, bueno, llega un momento en el cual... Claro, entonces en el fondo dice, cuando te das cuenta que estás perdiendo el tiempo y el dinero, bueno... Entonces, lo que él básicamente quería decir es que lo que nosotros entendemos por proceso racional es en el fondo un paréntesis de decisiones no racionales, ¿ya? Que pueden tener distinto índole, que son básicamente de tipo ético o de tipo de fantasía, son decisiones políticas, que hay que tenerlas muy claras, y lo que entendemos por racional en el fondo es una manera de poder explicar al otro por qué considero que es mejor esta decisión o la otra. Entonces, él hablaba que la racionalidad hay que ponerla en un paréntesis, ¿ya? Y es un concepto muy interesante porque en Chile, no sé si ustedes han escuchado, hay un biólogo que se llama Humberto Maturana, que él reformula la biología de distintas maneras y también hace precisamente esta observación a los científicos, ¿ah? Él dice que en realidad la objetividad no existe, la objetividad siempre es algo que está en un paréntesis, ¿ah?
la idea, digamos, de lo racional tiene su contrapartida en la objetividad científica, y si en realidad la ciencia no es objetiva, también está, digamos, bajo paréntesis de decisiones que son finalmente decisiones humanas. Y eso básicamente es de lo que se trata, es decir, en fondo este proceso de diseño, de planificaciones, bueno, cuando llegamos a ellas, cuando nos damos cuenta, las detectamos. Hay que ver con la creatividad, ¿no? Y claro. la creatividad tiene un punto en el que la intuición se va a poner por encima de lo razonable, de lo racional, ¿no? Y de repente tienes que decir, oye, pues vamos por aquí, y ya no. Ahora, lo interesante es que de repente uno va por ahí y si hace sentido porque efectivamente está bien, no lo puedes justificar. Bueno, los buenos aciertan y los malos se equivocan, esto es así siempre, ¿no? Pero yo también recuerdo una vez que en Barcelona tuve que dar una conferencia, debate, algo parecido a esto, pero sobre la creatividad, ¿no? Y el que tenía al lado era un escritor, no era un arquitecto, era un escritor que era el apoderado, era Salvador Boix, apoderado de José Tomás, de un torero. Y me encantó lo que dijo, porque él decía que, claro, que la creatividad del toreo, tú puedes estar preparado, tienes que estar, igual que los arquitectos, tenemos que estar en forma, ¿no? Tenemos que estar preparados, o sea, conocer el asunto, conocer tu profesión, conocer tus herramientas, pero llega un momento que te va a salir un morlaco por allí y tienes que tomar una decisión, ¿entiendes? Y que el torero, cuando sale el toro, tiene que tomar una decisión inmediata, le va a venir y tiene que saber cómo va a convertir eso en arte, ¿no? Cómo va a convertir algo que le está viniendo a toda velocidad y lo tiene que convertir en arte. Y lo contaba de tal manera que era fascinante, porque efectivamente eso es la creatividad. Ese tío no puede estar preparado, ¿no? Voy a darle por aquí, no, voy a darle por aquí porque el tío te está viendo por otro lado. Y al arquitecto de alguna manera le pasa un poco lo mismo. Al jugador de ajedrez también te descoloca. Tú empiezas tu partida y crees que va a ir de una determinada manera y de repente, joder, el otro está descolocado y tienes que reaccionar. Pues el arquitecto no es un jugador de ajedrez, es un jugador de simultáneas, ¿no? Es un tío en el que va cambiando de tablero y en cada tablero hay un tío que le pone y tienes que responder rápido. Eso es creatividad, o sea, que la creatividad es esa intuición, bueno, que yo ahora estoy viendo Norman Foster, ¿no? O sea, Norman Foster, por su forma de trabajar, intenta ser una oficina muy racional. Como tiene medios, y tiene dinero y gente, pues le ofrecen multitud de soluciones. No estoy hablando de este proyecto, sino de otros que le he visto ahí hacer. O sea, y hay 50 maquetas sobre el mismo proyecto. Y yo las veo allí y digo, joder, está feísima. No, pero es que estamos explorando, ellos exploran. Están explorando continuamente miles de cosas. Y llega él y oye, y acierta. Llega, se lo explican, lo mira, lo piensa, es muy razonable, escucha mucho y dice, por aquí, y acierta. O sea que eso es eso es el talento, porque eso ya no es... él tiene la herramienta que estás tú diciendo, de decir, vamos a analizar todo, lo analizan otros, pasa mucho en la universidad, ¿no? Sí. Tú lanzas un tema en la universidad y dejas que cada alumno lo desarrolle como quiera. Sí. Y luego al final dices, oye, pues este sí y este regular, ¿me entiendes? Claro. Bueno, eso es bonito y me ha gustado verlo, eso que dice la ficción, porque es verdad que llega un momento en que la forma va a seguir a esa intuición que es una fantasía y que proviene de una fantasía. Y la arquitectura muchas veces son fantasías del cliente y del arquitecto, porque, ojo, con la fantasía del cliente. El cliente cuando te pone en tus manos, pensemos una vivienda unifamiliar, yo no he hecho muchas, pero bueno, una vivienda familiar. Una vivienda familiar es alguien que está poniendo toda su fantasía, todos sus sueños, en que tú le hagas la casa de sus sueños, porque no se va a hacer muchas en la vida, seguramente se hace una o ninguna. Y esa casa va a dar todo el dinero, todos sus ahorros, se va a endeudar para que tú le hagas la casa y va a poner toda la confianza. Ahí está jugando con la fantasía de él. Si añades la tuya y funcionan de forma discordante, la hemos liado, ¿no? Pero bueno, ahí está también el talento de acertar y encontrar esa racionalidad a esa fantasía, ¿no? O sea que, es bonito, sí. Ahora el desafío en el caso de los espacios públicos es que ¿quién es el cliente? Porque tampoco el cliente está... primero son muchos, y ahí, bueno, al arquitecto le toca, en cierta manera, ser intérprete de aquellos que no están, ¿eh? Y también de aquellos que estuvieron, es decir, uno trabaja en un espacio público que fue creado por otros previamente, y que van a ocupar otros que todavía no sabemos quiénes son. Entonces, ahí hay un desafío importante, y al menos mi experiencia, porque, claro, cuando uno lo ve así, es agobiante. ¿Cómo hacerlo? Y yo creo que no es tan complejo en la medida que uno deja que esto fluya, que esto suceda. Lo fenomenológico es algo que uno va probando
con ensayo y error, comienza de alguna manera a armarse, y efectivamente la realidad tiene una dimensión, esta quinta dimensión que llamamos la de la identidad o la del sentido, que los chinos la llaman el Tao. Yo no creo que sea una invención, sino que efectivamente, que es lo que efectivamente hace que las cosas tomen un orden. Y esa dimensión, de la medida que existe, claro, ordena. Y ahí nos permite de repente leer estos relatos arquitectónicos. Por ejemplo, en el caso de la Alameda, a nosotros nos llamó la atención esta imagen que yo les mostré ahí, de esta postal de Santiago del año 30. Resulta que hay ciertos símbolos ahí que vistos desde ahora resultan curiosos. La Alameda está sobre el curso de este brazo sagrado, digamos, de los antiguos mapuches, y la casa central de la Universidad de Chile está ubicada justo donde lo cruzaba el camino del Inca, que probablemente fue un camino mapuche también, pero en el fondo es el camino que va de norte a sur, el otro de oriente a poniente, y justamente en el cruce de lo divino con lo humano se encuentra hoy día la casa central de la Universidad de Chile, que curiosamente es el palacio. En Chile nosotros el edificio de gobierno se puso en la moneda, que era una antigua industria donde se fabricaba dinero. Eso también son las ironías que también detecta Carlos Franz. Y de hecho está ubicada en una manzana común y corriente. Hoy día hay una gran plaza que le ha ido ganando, digamos, el poder, y la ha puesto en un gran escenario, pero originalmente era una fábrica de monedas, la Casa de Monedas, que estaba en un solar entre medio, no estaba frente a la plaza principal. Sin embargo, la casa central está en esa posición palaciega y en estos símbolos. Y ha sido, digamos, también muy interesante el rol que juega en la historia reciente. Generalmente los movimientos políticos han tenido como protagonismo, digamos, la casa central, tal vez más que otros edificios. Pero por eso lo que dices tú de intervenir en el espacio público, ¿cómo intervenir en el espacio público? ¿Quién es el cliente? El cliente, pues, es la historia, pero porque son los ciudadanos los que dan ahora y los que puedan venir en el futuro, ¿no? Y realmente esa interpretación de la historia, si no conoces la historia, no tienes esa herramienta o esa base en donde sustentarte tus argumentos. Claro. Y yo lo que he hecho en falta es que falta ese conocimiento muchas veces de la historia, ¿no? El saber que eso fue un brazo que se desecó, claro, que aquello estaba en los caminos del Inca, que estaba en tal, en fin, que ahí había una moneda. ¿Por qué se llama el Palacio de la Moneda? Pues por algún motivo. Las cosas tienen esa investigación sobre el sentido de las cosas, y que los arquitectos deberíamos de tener los trazados. Me parece que el analizar los trazados de las ciudades es muy importante, y recuperarlos. Me he sorprendido ahora, he discutido con el actual concejal de urbanismo por el proyecto que se ha mencionado como que era mío, que ya no me ha servido nunca más, que es el del Mau Calderón, ¿no? El Mau Calderón es un estadio del Atlético de Madrid, uno de los grandes equipos de la ciudad, va a desaparecer y ha desaparecido una fábrica, y una oportunidad grande de hacer algo. Bueno, me encargaron a mí ese proyecto. Bueno, pues yo trabajé sobre ese proyecto, pero sobre todo me empollé todos los trazados históricos que había tenido ese lugar, qué había pasado allí a lo largo de la historia. O sea, que si eran huertas, y se había habido proyectos, se había proyectos de arquitectos de los años 50, de los años 60. ¿Por qué no se había construido antes? Pues porque el río se desbordaba. O sea, y había unos trazados que vienen desde Carlos III, que son unos trazados barrocos que se han trazado para que la ciudad de Madrid descienda al río, para pasear por el río, por el frescor del río. Bueno, pues yo me basé en todo aquello. Se puede hacer de muchas maneras. Y luego venía una arquitectura que es la que me medía en una edificalidad. Bueno, ahora cambia el sentido político de las cosas. Tiene que haber viviendas, ahora son para artistas, antes eran para viejos, ahora son para jóvenes, ahora son de protección oficial. Es verdad, el trazado sirve el trazado. Que ahora antes iban a ser 50.000 metros cuadrados y ahora son solo 25.000, da igual, el mismo trazado. Yo le decía al concejal, pero vamos a ver, cuando se traza Manhattan se traza para hacer edificios de 3 plantas. Y ahora soporta rascacielos, claro, y sigue funcionando, y sigue siendo una ciudad deseada, admirada y querida. Barcelona, el paradigma de los ensanches, cuando lo hace Cerdá, lo hace para hacer casas de 5 plantas. Y no eran manzanas, eran bloques. Sin embargo, la ciudad que ha respondido y que se ha convertido en el paradigma de la ciudad y tal, es sobre el trazado de Cerdá la actual. La que ha multiplicado por 10 la edificabilidad, la que ha permitido que haya metro, que haya taxis, que haya autobuses, que haya servicios públicos, que haya alcantarillado. Seguramente una ciudad dispersa no funciona. La ciudad que necesitamos es la ciudad
mediterránea, y hablo de Mediterránea y no solo porque esté al lado del Mediterráneo, porque Santiago es Mediterránea, ¿no? O sea, que ese trazado de ciudad compacta, que no necesariamente tiene que ser de rascacielos, pero sí tiene que ser densa, porque solo la densidad es la que te permite salvaguardar otras zonas que no tengas que construir nunca en ellas, y salvar el paisaje y el territorio y no agotar los recursos de la tierra. Y sin embargo las ciudades tienen que construirse donde ya se construyeron. Yo creo que Pedro Valdivia construyó una ciudad donde ya había una ciudad. Y eso ha sido lo absurdo es hacer ciudades ex novo, es decir, a no ser que haya un sitio bueno, donde no tenga ningún valor paisajístico ni natural y tal, bueno, pues a lo mejor se puede hacer o haya una necesidad grande de hacerlo. Manhattan ha crecido sin crecer en una isla, sus lindes no han crecido, sin embargo se ha ido multiplicando, se ha ido creciendo sobre sí misma. Ese es el futuro de las ciudades. Vamos a seguir haciendo ciudades, pero no en extensión, sino tenemos que hacerlas en concentración, ¿no? O sea, que ese es el... Sí. Y bueno, en Santiago se ha estado densificando. Lo contaba antes Carlos, dice, se está densificando de una forma muy inteligente, efectivamente. Entonces, no está extendiéndose, se están extendiendo unas barriadas, pero seguramente poco. Y ahora, habrá una tendencia, porque la tendencia actual es esta, ¿no? Sí, sí. Valorar y si quieres, otra cosa sobre el patrimonio, ¿no? Porque las ciudades, si el futuro es las ciudades, ahora mismo yo creo que estamos en un cambio de paradigma sobre la movilidad. Y me parece que es el tema de discusión. El año pasado, nos daban un premio en Harvard, fuimos a Harvard a recibir el Madrid-Río, y pregunté cuál era el debate que se está haciendo en el MIT, en Harvard, y por lo visto es el nuevo coche. O sea, que la movilidad, y eso tiene que ver con la movilidad, o sea, el futuro de las ciudades, vamos a tener que seguir moviéndonos, por mucho que tengamos un iPhone y podamos mandar mensajes y leer cosas, el contacto personal va a seguir existiendo, por lo cual eso requiere una movilidad, y las ciudades requieren una movilidad muy grande, ¿no? Y el debate sobre la movilidad, aquí hay un debate un poco ideológico siempre con la movilidad, que el coche es algo pernicioso. Sin embargo, el coche es, las principales industrias de los países están en el coche, y España principalmente, ¿no? El coche es muy importante. No creo que el coche, la prueba es que cuando ha habido aquí una crisis, al coche se le ha ayudado. A los arquitectos y a los poetas no se les ha ayudado nada. O sea que y al coche se el Renove y el otro plan y el no sé qué, para que los coches, la industria no decaiga, ¿no? Bueno, pues yo creo que es otro debate sobre la movilidad de las ciudades, ¿no? Y el transporte ahora están apareciendo con estos coches, el Smart City, las ciudades inteligentes, los coches inteligentes, el coche individual, el colectivo, el eléctrico, el coche está cambiando y va a ser, ya no va a haber ni que conducirlo. Yo le di una conferencia a Bjarne Ingels hace ya tiempo, y Bjarne Ingels hablaba de que los coches van a conducir por el asfalto, van a hacer un circuito impreso en los asfaltos y los coches pueden ir muy cerca porque van todos a la misma velocidad, no los tienes que conducir, se conducen solos, te llevan, te trasladan. Bueno, y ya estamos viendo, ya han llegado el Car2Go y este tipo de cosas, no sé si lo estáis. Los más jóvenes seguramente estáis más enterados. El tema de los coches también ha sido una de las áreas en las cuales me he interesado, porque también desde el punto de vista fenomenológico, a mi juicio, el coche es parte de la ciudad, es parte de la arquitectura. Si uno ve, digamos, los edificios hasta el siglo XIX, bueno, comienzo del siglo XX, eran muy ricos desde el punto de vista del diseño, sus fachadas. Bueno, este edificio vemos que había una manera de comunicarse muy compleja, digamos, en la arquitectura. Y actualmente uno dice, bueno, ¿qué es lo que le pasó a los edificios? Los edificios básicamente dicen muy poco. Y efectivamente son mucho más simples, pero esa complejidad se ha trasladado al automóvil, porque el automóvil se ha transformado en el objeto a través del cual yo me comunico. Es decir, si uno ve, digamos, la manera como se ha ido sofisticando el diseño del automóvil y la especificidad, ya hay automóviles para distintas personas. Las personas cuando deciden, digamos, andar en coche, no solamente deciden trasladarse, sino que es un medio para comunicarse con otros. Y eso es un tema muy importante que hay que tener en cuenta, especialmente para los planificadores de las ciudades, porque puede ser que tal vez el coche no sea tan importante, si yo me pueda mover en metro, en otra parte, pero en algún momento quiero que mi coche pueda mostrarlo y tal vez lo tengo que mostrar. Pero yo creo que eso es lo que va a cambiar. O sea, es verdad que el coche ha sido como un logro social, ¿no? Que ha igualado a todo el mundo. Se puede montar en coche y decía uno, es que puedes insultar desde tu coche, puedes insultar al más rico, antes no lo podías hacer, iban en carroza y tú ibas andando. O sea, que el coche sí es verdad que ha logrado, ha democratizado alguna la sociedad. Pero yo creo que ese valor añadido del coche, como esto es mío y tal, eso es lo que se va a perder. El coche va a ser colectivo. El coche de las ciudades no será de todos.
Ahora no tendrás por qué tener un coche tú. Los coches estarán circulando y estarán siempre en funcionamiento. Lo que es absurdo es que estén los coches parados en la calle. Y cantidad de coches que están parados en la calle. Es como el espacio público es público. No puede ser colonizado por lo privado. Y los coches son privados, en la mayoría de los coches. O sea, yo, en mi casa, vamos a poner un ejemplo un poco absurdo, pero en fin, tú imagínate que en mi casa me sobra un sofá. Y que lo necesito únicamente para Nochevieja, que vienen mis amigos y necesito el sofá para Nochevieja. Mientras no lo necesito, lo bajo a la calle. Y lo puedo tener en la calle aparcado. Yo no puedo aparcar algo mío en la calle y ocupar espacio público con algo que solo necesito a ratos. Para las fiestas, no. El coche solo para viajar. Y mientras, yo voy en metro, no sé qué, pero tengo el coche en la calle. No, en la calle no se tiene nada. En la calle estarán circulando coches, porque además da seguridad al espacio público. Sí. O sea, cuando se quita el tráfico de determinadas calles, aparecen áreas de seguridad, a no ser que haya mucho comercio, en fin, que haya esa necesidad de la peatonalización, ¿no? Entonces, realmente, a mí es un debate que me interesa y que me parece que es interesante porque está cambiando la situación. O sea, que se están produciendo cambios, pero no son cambios, sino son un cambio de época. O sea, que ese papel del automóvil individual, que yo puedo reservar un coche que está por venir. O sea, que yo puedo saber con mi teléfono que va a llegar aquí un coche dentro de un cuarto de hora. Y digo, pues este para mí. Y lo está trayendo un tío que va a hacer una gestión en el ayuntamiento. Yo ya lo he reservado y cuando llegue el tío le veo, adiós, me cojo yo su coche y me voy a otro sitio. Y alguien lo volverá a utilizar o estará aparcado un rato en la calle. Eso es lo que está pasando con los coches estos de alquiler, que son eléctricos, ya no contaminan, ya no hacen ruido. Bueno, yo he cogido uno y el primer día no sabía que había arrancado. Me tiré allí un rato, porque no hace ruido. Es que no hace ruido. Digo, y tu pisé y salió ya el coche lanzado. O sea, que realmente es distinto. Yo creo que estamos cambiando. O sea, que eso sí que de verdad que va a cambiar. Sí. Y va a cambiar las ciudades. Sí. Eso creo yo. No, yo creo que efectivamente lo que tú dices, tienes toda la razón. Hay un cambio muy profundo, digamos, de la manera como nos estamos relacionando a partir, digamos, de las nuevas tecnologías, y que va a tener impacto en la ciudad de una manera importante. Ahora, yo incluso, es más, a mi juicio estamos pasando de la era de la imprenta, en el cual la palabra, el conocimiento se imprimía y uno le creía lo que estaba escrito, a esta nueva era, digamos, de que está todo en línea. Y esa era de la imprenta que partió hace unos 500 años, sustituyó la era de la arquitectura, donde en el fondo el conocimiento se construía, digamos, en los edificios. Uno se comunicaba y dejaba registro, digamos, de cómo se entendía el mundo, de las relaciones, las dejaba básicamente construida en los edificios. Entonces hay una situación muy interesante, digamos, de cambio de soporte del conocimiento, incluso soporte de la verdad, ¿no? En el cual, por un lado, estamos abriendo nuevas posibilidades, pero también yo diría que está abriendo la posibilidad de entender antiguas, de tal vez volver a entender la arquitectura como aquel, ¿cómo se llama? Testigo insobornable de la historia, como dice, ¿cómo se llama? Octavio Paz, dice que la arquitectura es el testigo insobornable de la historia, y que de alguna forma está, digamos, muy en sintonía con lo que tú planteas, digamos, cambios que son muy profundos y que están sucediendo de una manera muy rápida. Sí, es que yo creo que a lo largo de la historia se han producido cambios y por otro motivo tuve que reflexioné sobre el paradigma cuando se separa el arquitecto del ingeniero, cuando se crea la figura del ingeniero. Aquí en España, pues se era maestro de obras, era constructor, se aprendía los oficios y no había distingo entre un ingeniero y un arquitecto. A veces hacía ingeniería, se hacía puentes y hacía construcciones o hacía edificios, ¿no? Fue precisamente después de la Guerra de Independencia, cuando se van los ejércitos de Napoleón y se ven destruidos una cantidad de puentes tremendos, donde había que volver a construir esos puentes. Entonces, alguien se da cuenta que los arquitectos que están más ligados a la Academia de San Fernando, a las academias, pues es gente que está como muy obsesionada por los estilos, ¿no? Por mirarse al ombligo de alguna manera y debatir sobre lo indebatible. Y que los presupuestos no los tienen en cuenta. Que la eficacia Ya, oye, ya. Tú cuando me digas. Bueno, acabo esto un segundo, venga. Y realmente
aparece alguien, que es Agustín Betancourt, que dice, oye, vamos a crear otra rama de arquitectos más serios, arquitectos que respondan a los presupuestos, que respondan a las estructuras, que tengan otro rigor, porque estos están un poco en otro mundo, ¿no? Eso pasó más adelante cuando llega, no sé, todos los inventos domésticos, de la ingeniería doméstica, cuando aparece la luz de gas, que de repente pega un cambio el mundo porque se puede trabajar de noche, porque se alfabetiza de alguna manera Occidente, porque se puede trabajar por la noche, las calles son más seguras porque hay luz y demás. A la arquitectura le genera un lío porque hay que ventilar. O sea, algo que no había que hacer, ahora de repente hay que hacer. Y los arquitectos pasan de todo eso. Y entonces hay arquitectos que más apoyados en la industria y tal, que se acaban convirtiendo también en ingenieros. Yo no sé si ahora, a mí no me gustaría que me pillara este cambio de paradigma, de decir, oye, es que la ciudad va a cambiar y no nos estamos enterando. Estamos hablando de lo nuestro, de nuestros órdenes arquitectónicos y del rollo que nos interesa a los arquitectos. La sociedad va por otro lado. La sociedad quería otro tipo de cosas, ¿no? Claro. O sea, que eso que cuando preguntas, dices, oye, yo no puedo preguntar lo que la gente no sabe, ¿no? Decía Henry Ford cuando él quería pensar en el Fortet, si yo hubiera preguntado a mis futuros clientes qué es lo que deseaban, me hubieran dicho un caballo más rápido. Coño, yo no estoy pensando en un caballo, estoy pensando en otra cosa. O sea, no puedo preguntarlo, ¿no? Lo mismo decía Steve Jobs, yo no puedo salir a la calle y decir, estudio de mercado, voy a hacer un estudio de mercado, a ver qué hago yo. No, pues no puedes hacer un estudio de mercado porque nadie sabe lo que estás inventando, ¿no? Esta gente que transforma el mundo, pues, bueno, pues tenemos que estar atentos, porque yo creo que ahora hay un profundo cambio en todo esto, ¿no? Bueno, ya está. Yo por mí. Tú, acaba tú. Vale, no, está bien. No, me parece que lo que acabas de decir está muy bien para cerrar este ciclo de miradas cruzadas. Pues muy bien. Agradezco.